leer el material, ¿le pudiste leer algo, escuchar, qué? Leer, así por arriba. Nada, nada. ¿Ustedes también pudieron leer las clases? ¿Les sirve la clase así escrita? ¿Por qué hicimos la clase escrita esta vez? Porque realmente se extrae lo que nos sirve en medio a nosotros, un poco más enfocado a lo que por ahí los libros de semiología más orientados a medicina tiene demasiada información de síndromes y enfermedades que por ahí nosotros no vamos a ver en profundidad. Bueno, con respecto a los que sí leyeron el material o hayan visto el video, sobre todo que leyeron el material, ¿les recordó algo de lo que vimos el semestre pasado? Porque como vimos las enfermedades el semestre pasado, del aparato respiratorio, puede que muchas cosas que tienen que ver con signos y síntomas se haya hecho bien. ¿No te acuerdas? ¿No? Lo de disnea, ¿sí? Es un síntoma importante, motivo de consulta del aparato respiratorio. ¿Qué más? La cianosis la desarrollamos el semestre pasado, así que lo vamos a ver medio por arriba, que recuperen los apuntes dentro. Bueno, ¿qué más? Hola, ¿qué más? ¿Qué más les pareció conocido? Nada más. Bueno, vamos a hablar un poquito de motivo de consulta primero. Después vamos a ver un video. Hola. Un video de semiología. Y si quieren, para ese momento entramos, creo que hay un par de camillas acá. Entramos una camilla. Y otros se pueden hacer sentado igual. Y podemos, mientras vamos el video, vamos adelantando, paramos y van a hacer cosas. Buscamos estetoscopio en la biblioteca. ¿Sí? Y entonces se va practicando. ¿Sí? Los objetivos: que conozcan los signos y síntomas del aparato respiratorio, los pasos del examen físico, poder describir los métodos clínicos de infección, palpación, percepción, esto lo vamos a hacer con el video aplicado, obviamente, al aparato locomotor, porque ustedes los métodos clínicos ya los vieron, ¿sí? Y esto de identificar los principales estados normales y patológicos, algo podemos ir avanzando, y otro por ahí lo hacemos con alguna clase sincrónica el jueves, en la tarde. Pero en realidad, o tenemos un foro con preguntas y tiene que ver un poco después, ustedes puedan integrar aquello que vieron de las patologías del semestre pasado con ahora qué pasaría a la infección, a la población. ¿Ah? Tos, expectoración, hemoptisis, disnea, dolor torácico. Bueno, disnea y cianosis fue algo de lo que más o menos recordaron, ¿sí? De lo que vieron anteriormente, ¿sí? Para los que leyeron el material, digo, pudo haber sido algo que hayan recordado. ¿Recordaban qué era cada una de esas dos cosas? La coloración azulada. Sí. Yo me pinto de azul mañana y no tengo cianosis, ¿no? ¿Sí? Por falta de oxígeno en sangre, ¿sí? Más específicamente. ¿Y dónde se presenta? Es la color azulada, ¿sí? De la piel y las mucosas. Recuerden que se observa en la nariz también, en la lengua. ¿Por qué? Sí, falta oxígeno, pero a cambio, ¿qué hay en la hemoglobina? La hemoglobina se une a ¿qué? Por un aumento de la hemoglobina reducida, decimos en sangre. Tiene que haber más de 5 gramos por decilitro para que aparezca la cianosis, la color azul violácea en la piel y mucosa. Es que esa hemoglobina está unida a ¿qué? ¿Ah? Dióxido de carbono. ¿Ah? Y no tanto de oxígeno. Recuerden que este es mucho más facilidad de hemoglobina. ¿Sí? Y que podía ser esa cianosis por dos causas. Una central y una periférica. Podía ser la saturada con, por ejemplo, algo de eso, y problema respiratorio, que no es posible de dentro,
O otra vía, tiene una fermentación, no mala medicación, entonces pase sangre, no de nada, al contrario. Ya está, ya, la circulación sistémica insaturada, con un nivel de insaturación mayor que lo que debería tener. Y entonces va a ser la central. Y la mixta es cuando tengo una mayor extracción de oxígeno al tejido y llega rápido a ese valor de gramos por decilitro. Y aparece ese color circulación. Por ejemplo, si yo tengo un vendaje muy apretado que comprima los vasos, puede pasar un enlancecimiento de la sangre, de la circulación sanguínea, esto puede producir en esos tejidos periféricos a la compresión mayor extracción. Pero puede haber otras causas cardíacas, ciencia derecha, puede haber otras cosas, ¿sí? De la disnea que recordar. Para los que están en casa también, ¿eh? Bien, la disnea disputa para respirar. ¿Ya? Esa sensación desagradable, ¿no? Como que tenemos dificultad para respirar, para hacer entrar el aire, o sacar el aire, que va acompañado como de un esfuerzo para hacer los movimientos respiratorios que no están en relación con el esfuerzo que estoy haciendo. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos tos, expectoración, hemoptisis, disnea, dolor torácico y celulosis. Vamos a tratar de definirlo, cuál es su fisiopatología, los tipos, la presentación, qué complicaciones tienen algunas, qué tipos de realizan. La tos. ¿La tos qué es? No lo lean. ¿Qué es la tos? Todos nos tosemos. Es un mecanismo de defensa. Y es un reflejo de tu oxígeno. Entonces, si es un reflejo, como ustedes ya estudiaron lo que es reflejo, ya saben de que yo tengo una serie de estímulos que van a llegar a un centro que los va a integrar y me va a dar una respuesta. ¿Sí? Ese reflejo de oxígeno tiene un objetivo, va a ser, ¿eh? ¿Cuál va a ser? Claro, va a ser el de eliminar del árbol respiratorio algo que está molestando, pueden ser secreciones o cuerpos extraños. ¿Sí? Y yo tengo una contracción espasmódica y repentina de los músculos respiratorios, es decir, yo tengo una serie de estímulos que me va a provocar esta contracción espasmódica y repentina de los músculos que tiene las distintas fases, ¿sí? Va a tener una fase en la que voy a tener una irritación, ¿sí? Una vez que se produce esa irritación, voy a tener una inspiración profunda, luego tengo un cierre de la glotis que produce una compresión con un aumento de la presión intratorácica, para posteriormente producir esa contracción muscular y producir esa expulsión. Y eso lo que genera es una aceleración del aire que va a salir de las vías respiratorias. ¿Para qué? Para poder expulsar aquello que sea necesario expulsar. Fíjense que a veces tosemos, todos tosemos, a veces tosemos, por ejemplo, ¿cuándo? ¿Cuándo tienen tos? A ver, cuéntenme alguna vez que ya han tenido tos. Te pica la garganta por algo, ¿sí? Cuando tomás, por ejemplo, entonces para evitar que se nos pide tose, y eso, ¿sí? Cuando yo me ahogo, por ejemplo, yo me ahogo solita. Un defecto para la diglución, entonces me ahogo a cada rato, y por eso pasa. ¿Por qué más puedo coser? ¿Eh? Por falta de aire, ya tenía poco aire para hacer, sacar, por ahí cuando tengan falta de aire, para lo que tengamos como una, no sé de la falta de aire, como lo estás pensando. ¿Dónde más tosemos? ¿Dónde más han tosido? Cuando tenés una gripe, cuando tenés secreciones que tenés que
Que a veces las movilizás y las sacás y a veces no, están ahí, tose, pero no las lográs sacar, ¿sí? Vos dijiste cuando te pica, ¿no? Cuando te pica algo, por ejemplo, vieron cuando hay fiestas y tiran ese humo y esas cosas, no sé si siguen tirando polvo, ¿no? Esas partículas, ¿sí? Pueden generar infección en las vías aéreas y se tose, ¿eh? El polen, sí, especialmente en aquellos que tienen, fíjate, esas personas que tosen justamente la época primaveral, que además tienen broncoespasmos, generalmente se debe a que tienen un componente alérgico. Por ahí la tos que tiene es necesitativa de causa alérgica. Entonces, ¿cómo puedo orientarnos también eso de la tos? Bueno, ¿cuándo más tosemos? Bueno, cuando nos ahogamos, porque si tomamos y nos vamos un palito de cerda, cuando transpiramos, cuando estamos comiendo y hablando rápido y nos aspiramos, también tosemos, para que el alimento no pase a la parte respiratoria, no respirar, ¿no? Entonces, tenemos múltiples motivos o estímulos que nos pueden gatillar, ¿no? Fíjense que tenemos receptores para los estímulos, nariz, senos paranasales, en el oído también, la región superior de la faringe, pericardio, diafragma, oído, tráquea, bronquia, pleura, fosa, no son de pasarse el hisopo. Y a veces cuando se pasan el hisopo de esta tos, se hace picar acá, y a veces toser. Tiene que ver con eso. Esto, según donde estén ubicados los receptores, van a viajar, ¿sí? Por las ramas sensitivas de los distintos pares craneales. ¿Sí? Obviamente los que están más abajo son los del vago, porque más vago es, ¿sí? Esto va a llegar al centro vulvar, al centro de la tos, ¿sí? Y aquí se va a producir la respuesta que va a viajar a través de los nervios espinales, frénicos y también el vago para movilizar los músculos de laringe, tráquea, bronquios, diafragma y los músculos respiratorios, que son los músculos expiratorios que se van a encargar de generar esa contracción forzada para producir la expulsión del aire a velocidad para sacar eso que quiero sacar de la vía respiratoria completamente. ¿Está? La tos la podemos clasificar según distintos criterios. Bien, yo puedo tener una tos desde el punto de vista clínico, una tos que puede ser seca o húmeda. Vamos a tener seca o húmeda, esa tos irritativa, se tose sin que haya secreciones, es la tos seca. Puede ser irritativa, puede secar la garganta, por algo que haya algún estímulo que nos pueda hacer esta sensación de picor o irritativa que nos hace toser, es una tos que molesta realmente nada más, porque no tiene ninguna finalidad, ¿no? De movilizar algo. O puede ser húmeda, que cuando la persona tose, se siente que tiene secreciones y moviliza esas secreciones. Ahora bien, ser húmeda no es sinónimo de ser productiva. Yo puedo tener una tos húmeda no productiva y una tos húmeda productiva. Entonces, ¿qué significa? Que esa tos va a ser productiva cuando yo tosa y lo pueda expectorar. O que pueda llegar a la zona glótica y la pueda tragar. Porque convengamos que, y esto para mí es por una cuestión netamente cultural, los hombres se expectoran, y no es asqueroso, pero es como que socialmente o culturalmente estamos o menos hombre. Las mujeres no, lo tragan. Pero lo importante es, los bebés todos se tragan después todo. Por el pañal, ¿no? Lo importante es sacarlo de la vía respiratoria. La finalidad es sacarlo de la vía respiratoria. El efector se trague, la finalidad está cumplida. ¿Entiendes? Entonces, puede ser húmeda y no necesariamente productiva, puede ser húmeda y productiva. ¿Sí? Y nosotros como kinesiólogos medimos la eficacia de la tos. Entonces, tenemos un paciente, por ejemplo, internado, que tuvo una cirugía abdominal, le duele todo, que además el tipo era fumador, entonces, bueno, tiene su broncorrea de todas las mañanas, por efecto de los años fumados, y claro, está acostado, quieto, sesiones hiperventilando, tiene mucho dolor abdominal, o si tiene tos, pero
no moviliza, pero no saca. Entonces va a ser una tos que no va a ser eficaz. Y nosotros necesitamos que saque esa tos, no que esas secreciones queden en su aparato respiratorio, que es, digamos, un caldo oficial para que se puedan producir ahí infecciones, ¿sí? Entonces, de aquí viene esto, porque es importante la tos para nosotros, poder valorarla, porque en esas circunstancias, por ejemplo, deberíamos educar a nuestro paciente para que tenga una tos eficaz con el menor esfuerzo, o enseñarle cómo dejarse esa herida, y no, la posición que va a poner la boca, la lengua, cuando se haga el momento de contracción abdominal para producir colitis, y pueda movilizarse. ¿Ya? Nos interesa el comienzo, si el comienzo es brusco, o si el comienzo es insidioso y se da en varios días, y entonces la podemos clasificar según el tiempo que lleva de evolución, en aguda, cuando es reciente, menos de 3 semanas, en subaguda, cuando de 3 a 8 semanas, o en crónica, cuando es más de 8 semanas. Yo puedo tener una respiración aguda cuando tengo infecciones, cuando estamos enfermos, cuando tengo una gripe, cuando tengo una bronquitis, ¿sí? Ahí puedo tener una tos aguda. Subaguda es cuando, por ejemplo, yo he tenido una infección, ¿sí? Generalmente los pacientes que tienen una base de hiperactividad bronquial, los pacientes con asma, si han tenido alguna infección, alguna bronquitis, algo, ¿no? Que haya sido de origen viral, estas personas quedan con un tiempo, varias semanas después de haber producido el episodio infeccioso, con como una secuela que queda con hiperactividad bronquial y tos, ¿sí? Y yo puedo tener una tos crónica, ¿sí? En distintas enfermedades. La tos crónica, casi la mayoría, el 60% de las personas que tienen tos crónicas generalmente tienen antecedentes tabáquicos, o sea, son fumadores, y el resto generalmente es por goteo nasal posterior, muchas veces es idiopática o con estas dificultades para la delusión. Ustedes recordarán que la bronquitis crónica, ¿cómo se definía? La bronquitis crónica tenía, la definición era, el diagnóstico se hacía a través de la clínica. Se caracterizaba por tos y expectoración, por más de en meses, digamos así, consecutivos durante años. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan de eso? Ahora, después cuando veamos la semiología, la relación con las patologías, van a tener que repasar un poquito la bueno, la duración puede durar días, meses, años, la intensidad de la tos que tiene que ver como el dolor un poco, ¿no? Un poco con la cuestión subjetiva de cada paciente. Pero una buena forma de averiguar qué tanto incide esa tos en la calidad de vida del paciente es preguntarle si le deja dormir o se puede despertar. ¿Ah? O si le permite hacer sus actividades, ¿no? Factores desencadenantes, como decimos, puede haber, como dijo ella, el polen en esta época, tos, puede haber ciertos factores desencadenantes, todos. Después tenemos la tonalidad, ronca, bitonal. La bitonal es cuando tengo una alteración en las cuerdas vocales, entonces suena como distintos tonos. Hay distintos tipos de tos, verina o convulsa. La tos convulsa o el copeluche, ¿no? Cuando es una infección por la bordetela pertussis, se da generalmente en niños, pero adultos jóvenes también pueden tenerla, se vacunan para eso. Pues ronca, perruna, bitonal, antes cuando termina en vómito, es muy común en los niños, tos, y termina en vómitos. Bien. Por supuesto, la tos, todas las características de la tos las anotan los hiperquinesis que tienen una tos. Y con respecto a las consecuencias, ¿no? Desagradables que podemos tener con la tos, tengo muchos ataques de tos, puedo tener el ojo rojo, puedo tener que se ponga roja la conjuntiva, en las personas mayores puede haber incontinencia, episodios de tos, cansancio, fatiga, incluso depende también el estado del paciente, se puede haber
fracturas costales, ¿sí? Según la intensidad de la tos. ¿Y la expectoración qué sería? ¿Qué sería? Porque es para ustedes la expectoración que hemos hablado antes, ahora las mujeres. Claro, cuando se libera la flema, que bueno, nosotros vamos a decir secreciones bronquiales. Está bien, flema como vulgarmente se dice, pero ya sabemos que son los productos de secreción de las glándulas que se encuentran en el árbol bronquial. ¿Sí? Entonces, no solamente los productos de secreción de las glándulas, sino también los productos de exudación y de destrucción celular de las vías respiratorias. ¿Sí? Ahora bien, normalmente el árbol respiratorio genera una cantidad X, hago la bibliografía dice 10, pero la mayoría dice 100 mililitros diarios de secreción, pero mucosa. Tiene una porción de sol y una porción de centro. ¿Sí? La porción de sol es donde se van a batir las cilias, para arriba, todo lo que se vaya pegando a esas secreciones, en la porción esa de gel es donde se pegan bacterias, partículas, todo eso que no se desea que llegue a la profundidad de nuestro sistema respiratorio. ¿Sí? Entonces, estas secreciones más las cilias funcionan como un sorbo que no se al tragarlas o eliminarlas. Ahora que bien, cuando yo tengo un exceso de producción de esto, y que no se puede disminuir, es cuando no me aparece la secreción. Cuando tengo un exceso de producción fisiológica de esa cantidad de secreciones, que son necesarias que se produzcan. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? En un paciente con bronquitis crónica, la enfermedad que dijimos recién, que se caracterizaba por tos y expectoración durante esta cantidad de meses, durante 2 años consecutivos, el humo del cigarrillo lo que va a ir haciendo es, además de alterar, ¿no?, el epitelio del árbol bronquial, produce un aumento de la producción de mucos, glándulas, y por otro lado va anulando la movilidad de las cilias. Entonces ya ese aparato muscular, esto se vaya acumulando lo que se llama broncorrea, que es un aumento de la cantidad de secreción y todo, sobre todo a la mañana. Un aumento en la producción de secreciones y de mucos. Entonces, cuando yo tengo una situación como esa, voy a tener expectoración. ¿No? Pero cuando tengo una bronquitis crónica aguda, también voy a tener mucha secreción. ¿No? En el asma, por ejemplo, hay secreciones también, pero son distintas. Tienen otro color, tienen otra consistencia, blanco, pero también el asmático no tiene mucho esputo, es lo mismo, pero cuando tiene muy adherente, eh, y es blanco, perlado, y escaso, y que cuesta mucho sacar. Esta escala es bastante vieja, lo que valora la viscosidad de las secreciones. A nosotros nos sirve como kinesiólogos, se hace expectorar al paciente, escupir los olivaderos que tienen en el hospital, en la clínica, y más allá de apreciar el color, el olor, observamos la viscosidad. Entonces, fíjense, si estas secreciones quedan si es un recipiente transparente de vidrio, mejor. Muy adherida a las paredes significa que es muy viscosa. Es posible ese paciente necesite mayor hidratación o tenga que ayudarlo con la evolución para poder fluidificar esas secreciones y poder eliminarlas más fácil. Puede tener un desplazamiento lento por las paredes recipientes, grado 2, desplazamiento en bloque sin fragmentarse, y son fluidas cuando esto nos habla del grado de hidratación que tienen esos temas y lo cuánto me va a costar más o menos trabajar con ellas para poder que el paciente las entienda. ¿Cuáles son las funciones de las secreciones? Bueno, un poco ya lo dijimos, ¿no? Junto con la actividad ciliar y la tos, hacer ese drenaje mucoso, ¿no? Esa higiene normal del árbol. Nos interesa la procedencia, ¿sí? La composición, la procedencia del árbol bronquial, la composición, agua, glucoproteínas, proteínas, lípidos, sales inorgánicas, generalmente esto de gluten, el volumen ya lo dijimos, lo que era, pero puede ser la cantidad normal de producción, dijimos que va de 10 a 100 mililitros
pero cuando esto aumenta puede ser escaso, como decimos en el paciente asmático, abundante, por ejemplo, la bronquitis crónica, y cuando yo tengo una expulsión por boca de muchas secreciones con pus y sangre, se dice vómita. ¿Sí? La vómita es cuando yo expulso por boca, porque proviene del aparato respiratorio, secreciones, pus y sangre. Y pus, la pus indica de que yo tengo de base un proceso inflamatorio o infeccioso. Entonces, donde los neutrófilos con las peroxidasas han actuado y han generado pus, ¿no? Pero antes de que la pus era producto de los neutrófilos, los inflamatorios infecciosos. Va a ser muy abundante. ¿Se acuerdan que tienen acá? Tengo ruptura de la pared, tengo una deformidad, una dilatación de la pared bronquial. Había una enfermedad, la enfermedad fibrofística del páncreas, o fibrosis quística, o mucoviscidosis, pues esos nombres puede tener. Después del mes pasado le pedimos que viera un equipo. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, suele tener abundantes secreciones, ¿sí? Nos importa, dijimos, el aspecto, el color y el olor de las secreciones. ¿Sí? Cuando tiene olor fétido, significa que hay una infección bacteriana, olor podrido, olor feo, significa que hay una infección bacteriana. Puede ser asalmonado, un color como salmón, se llaman como huevo de carne lavada, por así, pero ¿vieron cuando uno cocina carne y se mezcla con agua y se hace asqueroso lo que digo, pero para que piensen en el color, no es color salmón, no salmón, sino agua así. Esto lo pueden observar el salmonado, también es espumoso cuando hay un edema de pulmón en esas operaciones. En el edema de pulmón, el intersticio del pulmón se llena de líquido y falla el ventrículo izquierdo. ¿Recuerdan eso? Secreciones, mucoso, ¿sí? Mucoso puede ser un paciente con bronquitis, ¿sí? Mucopurulento es cuando ya ese mucoso, que esa sección es clara, amarillenta, pasa a ser verde, amarillenta, verdosa, ¿sí? Entonces es purulento o mucopurulento cuando tiene una infección. También puede estar presente en la neumonía. En la neumonía también puede haber de sangre, porrumbroso en algunas, numulares cuando se acumula como formas de moneda, pero usted tiene que recordar que hay seroso, mucoso, purulento y hemóptico, ¿sí? ¿Ah? Seroso más claro, ¿sí? Mucoso ya puede ser más amarillo, mucopurulento con la infección, verdoso. Herrumbroso o hemóptico siempre significa que tiene resto de sangre, pero no es sangre pura, es las secreciones con hilos de sangre. Cuando yo tenga sangre pura, que voy a eliminar, provoca mucha sangre, pero que proviene del árbol respiratorio, se llama hemopsis. ¿Sí? Bueno, la viscosidad de la filancia, ya hablamos un poquito de eso, ¿no? Pero, ¿a qué viene esto? ¿Vieron cuando dicen, dale unos golpecitos? Bueno, ustedes no son kinesiólogos, pero han escuchado. El kinesiólogo da unos golpecitos para despegar el moco. Nosotros somos despegadores de moco, sino que nos valemos de esa propiedad que tiene las secreciones, el positivismo de las secreciones, que tiene que ver con la viscosidad y la elasticidad y la filancia. Esta viscoelasticidad, al vibrar, al percutir, lo que hacemos es trabajamos sobre esa característica de las secreciones para que puedan movilizarse, volverse más viscoelásticas y eliminar. Yo puedo tener deprimido el reflejo oxígeno, por eso se altera la energía mucosa. Puedo tener depresión del transporte ciliar, como dijimos, la bronquitis crónica. O hay algunas enfermedades genéticas en las que también tenemos disminuido el transporte ciliar o la cantidad de cilias, como por ejemplo la fibrosis quística, además de la cantidad de secreciones que hay, ¿sí? O alteraciones en la viscoelasticidad o exceso de secreción. La hemóptisis, ya dijimos lo que era la hemóptisis, ¿no? Era esa sangre que va a provenir del arco respiratorio y la tenemos
hace el diagnóstico diferencial con la hematemesis. La hematemesis es cuando yo tengo sangre que proviene del aparato digestivo. ¿Ah? La sangre que proviene del aparato respiratorio va a estar más oxigenada o menos oxigenada que la sangre que proviene del aparato. Más, eso va a ser más roja, ¿eh? La otra va a ser más oscura. Además, esa sangre que pasó al aparato digestivo también reacciona más con acidez, porque proviene de un medio ácido. En cambio, la que viene del aparato respiratorio no, es una reacción más alcalina, ¿no? Eh, Así que recuerden, esta sangre viene del aparato respiratorio. ¿Y de dónde viene del aparato respiratorio? El aparato respiratorio, ustedes recuerdan que tiene un sistema de circulación, ¿no? La pulmonar, que es la que va a pasar a través de todos los alvéolos para que se produzca algo. El alvéolo, la hematosis. Y también tenemos otra circulación, que es la de las bronquiales, ¿no? Para suministrar la nutrición normal a las bronquiales. Finalmente hay algunas enfermedades que lo que pueden hacer es justamente dañar esta circulación, la circulación es la bronquial. Y esta circulación bronquial pertenece a la circulación sistémica, tiene mucha función. Entonces, cuando una de estas arterias se puede dañar, produce como una hemorragia, ¿no? Y esa es la sangre que se para la hemoptisis. No obstante, hay enfermedades que también pueden dañar el sistema pulmonar. La tuberculosis es importante, la taberna es importante, pero no se ven tanto, puede provocar eso, la taberna también daño en este otro tipo de. Por ejemplo, a ver, una bronquiectasia puede provocar hemoptisis, ¿sí? Pero los que provocan hemoptisis casi seguro son los cánceres, los cánceres de pulmón. ¿Cómo se lo define? Lo clasifica, perdón. Hay quienes lo clasifican en leve o masivo, algunos leves, de mediana severidad y severo. Hay distintas clasificaciones. Algunos dicen que es leve cuando es de 100 a 200 mililitros cada 24 horas, de mediana severidad cuando es de 200 a 500, y de más de 500 a 600 es masivo. Obviamente que si hay 600 mililitros cada 24 horas de sangre, eliminar es importante. ¿Bien? Piensen en volumen sanguíneo, es importante. Pero además, ¿qué pasa? Esa cantidad de sangre sale al árbol bronquial y el árbol bronquial sale con tanta rapidez que el árbol bronquial no alcanza a eliminarlo, además me empieza a generar un problema en la mecánica ventilatoria. ¿No? Esas partes para ventilar. ¿Sí? Entonces, cuando ya se altera la mecánica ventilatoria, tengo taquipnea, ¿sí? Que es el aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Porque va a haber una zona que no va a poder producir intercambio de azúcar, y además hipoxia, ¿sí? Y eso constituye un cuadro severo de hemoptisis. Leve, bueno, con un poco de la tetratoxina ya hablamos, ¿sí? Y el enfoque diagnóstico dice que antes de que se produzca la hemoptisis, el paciente suele tener como un cosquilleo, realmente en la zona que es anterior a la hemoptisis, lo que suelen sentir ese cosquilleo como zona, digamos, atrás del esternón, en la zona como de la corbata, ¿sí? Y que se repite el episodio, es una radiografía, más estudios, sobre todo si es un hombre que es tabaquista, mayor de 40 años, mayor de 50 años, tabaquista, paquete, años. ¿Se acuerdan el índice de paquete años? El semestre pasado, cuando hablamos de POC, dijimos que la POC, el factor de riesgo principal de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica era el tabaco. Y que una forma, por ejemplo, de saber, una de las preguntas que se va a hacer al paciente, obviamente que va a tener que ver con la cantidad de si fuma primero y la cantidad de cigarrillos que fuma, y dice, el paquete año le gusta el paquete, la persona, la cantidad de paquetes de cigarrillos que ha fumado, por la cantidad de años que ha fumado, sobre 20, que es lo que trae cada paquete. Y de eso sale un índice que es el índice paquete año. Entonces tiene un índice de 40 paquetes años, más una semana con hemoptisis, hay que pensar en un tumor trombógeno. ¿Sí? ¿Sí? La hemoptisis puede, digamos, ser indicativo. La disnea, que era un poquito de lo que se acordaban, ¿no?
Vimos que la dificultad, ¿sí?, para respirar, que ese automatismo normal, nosotros no estamos dándonos cuenta todo el tiempo que inspiramos, pero cuando eso es automático y que no pasa por nuestra conciencia, se torna consciente y además sentimos que estamos haciendo demasiada esfuerzo para el nivel de actividad que estamos desarrollando, eso se define como disnea. Sensación subjetiva de falta de aire asociada a una percepción de nuestro trabajo. Las personas le pueden decir falta de aire, ahogo, como distintas formas, que a veces solo lo único que hace es confundirnos, pero la disnea la podemos definir así. Con respecto a la fisiopatología, la disnea, la disnea podría tener dos causas principales. Disnea hemos tenido todos. ¿Han tenido disnea alguna vez? ¿Quién sí? ¿Cuándo? Al hacer ejercicio. Es una disnea fisiológica que tiene que ver con que nos sometemos a hacer una actividad física para que no estamos del todo entrenados. ¿Sí? ¿Ah? Yo agradezco tanto que esté todo en planta baja acá, porque cuando había que subir todos los pisos para llegar allá, los primeros 15 minutos, la clase era así, porque agotada. Es por eso que uno no está acostumbrado a hacer. Entonces, esa disnea es fisiológica, es una respuesta normal de nuestro centro respiratorio en función a las demandas que le estamos exigiendo en este momento. Entonces, nosotros tenemos, recordar un poquito acá la función del aparato respiratorio, que era ¿cuál? Tenemos un centro respiratorio que va a manejar la ventilación, según las necesidades metabólicas de nuestro organismo. Para esto necesita alimentarse de una serie de receptores, químicos, ¿sí? ¿Recuerdan los quimioreceptores centrales periféricos? Y otros reflejos como el agua y demás, ¿sí? Los receptores J, ¿sí? ¿Se acuerdan un poquito de todo eso? Pensar al pulmón y al tórax como una bomba respiratoria, y mete y saca aire, ¿sí? Producir intercambio gaseoso, necesitamos también de todo un sistema cardiovascular que necesita extraer aire. Por ende, que viene todo esto, nosotros podemos tener disnea, ya sea por una causa cardíaca, o podemos tener disnea por una causa respiratoria. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, una causa cardíaca, si yo tengo una claudicación, una insuficiencia del lado izquierdo del corazón, y tengo efectos hacia atrás, retrógrado, ¿sí? El corazón izquierdo no puede bombear toda la sangre, ¿sí? Yo tengo un aumento de volumen retrógrado. ¿Y qué va a pasar para atrás? Con la consecuencia, ¿dónde va a estar? Ventrículo izquierdo, ventrículo izquierda. Claro, si el ventrículo izquierdo no puede pasar todo, ¿sí? O infarté, o tengo una insuficiencia cardíaca, el ventrículo izquierdo no puede expulsar toda la cantidad de volumen que normalmente expulsa hacia el sistema arterial de la boca, ¿sí? Entonces va a quedar volumen dentro del ventrículo. Pero a su vez yo tengo un volumen que está en la aurícula para pasar. ¿Cómo va a poder pasar? Este volumen aumenta volumen y ya hace que se retrograde hacia dónde. ¿Quién llega a la aurícula izquierda? Las venas pulmonares. ¿Sí? Entonces voy a tener en el sistema pulmonar un aumento de la presión hidrostática, ¿sí? Pero aumento de volumen, la demora circulatoria que va a haber hacia atrás. La retrógrada es cardíaca izquierda. ¿Vamos de ahí? ¿Sí? Entonces va a pasar líquido, porque tengo presión hidrostática, el sistema vascular capilar hace el pulmón intercapar, ¿sí? Para hacerlo en términos que se entienda. Ese pulmón intercapado lleno de líquido se va a volver más que. ¿Qué va a pasar con su compliance pulmonar? Se va a poner más duro, se va a poner más rígido. Entonces se va a disminuir su compliance pulmonar. Disminuye la compliance pulmonar, voy a tener disnea. ¿Entienden? ¿Sí?
más la hipoxia que voy a tener, que se van a estimular los receptores, que va a llegar al centro de la respiración, que me va a pasar la hiperventilación, ¿se entiende? Sí, voy a tener taquipnea, voy a tener disnea. Puedo tener por otras causas cardíacas también, pero nos interesa hoy la parte respiratoria. Entonces, yo puedo tener disnea de origen respiratorio. ¿Sí? Dijimos que nosotros tenemos un centro respiratorio, la función del aparato respiratorio, y esa bomba respiratoria tiene que hacer entrar el aire y tiene que vencer ciertas resistencias. Una es la elasticidad del pulmón, poder entenderlo, ¿sí? Y otra, entonces tiene que vencer la resistencia, y otra es la resistencia que nos ofrecen en las vías aéreas, ¿no? Para el aire por las vías aéreas. No es lo mismo pasar el aire por unas vías aéreas que están normales que unas vías aéreas que están estrechadas. La fuerza para pasar a través de esa vía estrechada va a ser mayor. Entonces, según la resistencia que esté alterada, ¿sí? La disnea del aparato de origen respiratorio se debe a dos mecanismos básicos. Una, a la disminución de la distensibilidad o confianza del pulmón, ¿sí? Por ejemplo, una patología de tipo restrictiva, como son las neumonías, por ejemplo, la neumonía es una patología restrictiva, ¿sí? O por obstrucción, ¿no? Yo tengo un aumento de obstrucción, una disminución del calibre por broncoconstricción, por ejemplo, de la vía aérea en un asma bronquial, y voy a tener que vencer esa resistencia. ¿Sí? Entonces, por cualquiera de esos dos mecanismos me van a inducir a mí a una disnea de origen del aparato respiratorio. ¿Sí? En cuanto a su fisiopatología. En cuanto a la clasificación, creo que también esto ya lo vimos, ¿sí? Entonces tenemos esta clasificación que tiene que ver con el tipo de disnea funcional, ¿no? De la capacidad funcional, y tenemos distintos grados. El grado 1 es lo que te pasa a vos. Cuando uno tiene disnea, cuando hace un esfuerzo físico exagerado, lo que normalmente estamos acostumbrados. ¿Ah? Y si yo nunca salgo a correr, se me antoja disnea. ¿Ah? Entonces, el paciente siente disnea, vamos a sacar el dolor precordial, que resultan como sinónimos, cuando realiza grandes esfuerzos como correr, subir varios pisos de escalera, hacer un deporte, trabajos físicos intensos que efectuaba sin molestia poco tiempo antes. ¿Sí? Yo antes, por ejemplo, corría y no tenía disnea, y ahora corro y tengo disnea, bueno, mi capacidad funcional ha ido disminuyendo. El paciente presenta, el grado 2, paciente presenta disnea cuando realiza esfuerzos moderados cotidianos, como caminar, correr un breve trecho, subir un piso de escalera. ¿Sí? O sea, si antes subía siempre la escalera y ahora empieza a subirla y empieza a tener disnea, ¿sí? Si antes caminaba 5 cuadras y ahora a los 200 metros ya se cansa y siente disnea, ya tiene una disnea grado 2. ¿Está? El paciente presenta disnea cuando realiza esfuerzos ligeros como bañarse, lavarse la cabeza, irse, ¿sí? Comer, hablar. ¿Sí? Y el grado 4 es cuando el paciente presenta disnea en pleno reposo físico y mental. ¿Sí? Pero esto es recordarlo, ya lo habíamos dicho. ¿Sí? Bueno, algunas definiciones. Esta sería la respiración normal, ¿no? Hay una inspiración, ¿sí? Y una expiración. La inspiración dura un poquito menos que la expiración. ¿Sí? Ven que esta sube más rápido y acá baja. ¿Cuánto es la frecuencia normal? La frecuencia respiratoria es uno de los signos vitales. Y la frecuencia normal de la respiración es de 12 a 16. ¿Sí? En algunos textos van a encontrar hasta 20 en un adulto. ¿Tá? Entonces, cuando yo tengo por debajo de esos 12, voy a tener una bradipnea, ¿sí? Como bradicardia. Recuerden que esos términos ya los vimos. Cuando yo tenga por arriba de los 24 respiraciones por minuto, voy a tener una taquipnea. ¿Sí? ¿Ah? Yo puedo tener alteraciones de la profundidad. ¿Sí? Batipnea o hiperpnea. Es cuando hay un aumento de la cantidad de aire ventilado por unidad de tiempo en relación a lo considerado como una respiración normal. Por aumento de la apnea, por aumento de la profundidad, batipnea, y por aumento de ambas, polipnea. Esto en realidad
un montón de términos que están en desuso. ¿Ah? Los van a encontrar. Pero ahora nos manejamos con taquipnea, bradipnea, y cuando tengan un aumento de la profundidad, es preferible usar el de hiperpnea. ¿Ah? Porque yo puedo respirar más fuerte, sería una taquipnea, o respirar más profundo. ¿Mm? ¿Mm? ¿Ah? Porque en realidad la taquipnea se usaba para cuando era una respiración rápida y superficial. ¿Sí? Y la hiperpnea cuando la respiración era profunda. Podías hacer a su vez con taquipnea o con bradipnea. ¿Ah? Entonces traten de recordar esto, por lo menos taquipnea, bradipnea y la hiperpnea. Oligopnea o hipopnea cuando hay una disminución en la profundidad. Pero los que se usan hoy más que nada son taquipnea, bradipnea. No obstante, hay algunas otras alteraciones, ¿sí? Que está bueno, no se los traje, mencionar, y es la ortopnea. ¿Sí? La ortopnea cuando el paciente tiene disnea, por ejemplo, está acostado, ¿sí? Está acostado, se acuestan de cúbito y tiene disnea, necesita sentarse, ¿sí? Para dejar de tener la disnea. Entonces es como que tiene la, la actitud de estar sentado para poder respirar bien. ¿Sí? Por ejemplo, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca izquierda, cuando se acuestan, suelen tener sentir disnea cuando están acostados y necesitan sentarse para respirar mejor. Cuando el paciente se acuesta, ¿sí? Generalmente cuando acostamos, después de salir de más, por la producción de líquido, aumenta un poco el volumen minuto, y ya tenemos corazón insuficiente, el aumento de volumen hace que esto genere cierto problema y la consecuencia retrógrada hacia, con el corazón insuficiente, hacia mi pulmón y me genere esta disnea. El paciente con asma, vieron que las crisis de asma generalmente son nocturnas, al menos el paciente con asma se acuesta y necesita sentarse. El paciente con asma solamente que se sienta y ¿no? Para mejorar, para que puedan tomar más un poquito mejor punto para trabajar la musculatura accesoria. Muy bien. Podemos tener también algunas alteraciones como ruido, tanto inspiratoria lo vamos a ver igual cuando veamos pulsación, cornaje, estridor, puede haber tiraje. ¿Se acuerdan lo que era el tiraje? En EPOC lo vimos. Claro, puede haber, yo puedo tener un tiraje subcostal, cuando inspira, se contrae, se hunde en vez de expandirse. Es porque están haciendo mucha fuerza. La musculatura accesoria de la ventilación, ese diafragma no está pudiendo trabajar normalmente, ¿sí? Y entonces produce como ese aumento de la presión negativa, pues como una succión. ¿Sí? Pero puede haber intercostal también, puede haber tiraje intercostal, que se succionan los espacios intercostales, o puede también haber supraclavicular o intercostal. ¿Ah? Y en la expiratoria puede haber ruido agregado, roncobilancia, pero lo vemos después. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué tendríamos? Acá tenemos una respiración normal, acá qué tendríamos? Una taquipnea, acá qué tendríamos? Una hiperpnea, y acá qué tendríamos? Una hipopnea o una bradipnea. ¿Sí? Acá tenemos algunas respiraciones patológicas, algunos patrones ventilatorios patológicos, son manifestaciones clínicas de ciertas disneas, ¿sí? Tenemos la de Cheyne-Stokes, también la vimos y vieron un videíto en EPOC, porque la vieron con algo, lo vimos, recuerdo haber pasado, ¿sí? Que miren cómo va subiendo estos ciclos, ¿no? Es más profundo hasta que llega a un punto máximo y luego empieza a descender hasta que hace una apnea, perdón, una apnea, que cuando ve el video da ganas de moverlo, que se despierte, y después empieza de vuelta. ¿Tá? Pues acá sube con el nivel de oxígeno hasta que llega una apnea. Y queda en apnea hasta que empieza a subir el CO2, hasta que el CO2 sube a cierto punto que dispara. Después tenemos la de Biot, es totalmente irregular, con periodos de apnea también, y tenemos la de Kussmaul,
que tiene una inspiración y una expiración profunda, pero que suele ser ruidosa, quejosa. El paciente se queja. Y también tiene apnea. Esta es acidótica. El paciente que tiene acidosis, ¿sí? La acidosis aumenta los hidrogeniones estimulaban los quimiorreceptores centrales y esto genera esta alteración de la ventilación. Puede ser que acá tengan el videito. Ven acá, después lo ven. ¿Alcanzan a ver? Por la luz digo. Aprovechen el contando. Mira. Pero más débil, ¿no? Apnea. ¿Está nervioso que tiene? Y empieza otra vez. Y va aumentando la amplitud. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Por qué tenemos una dificultad ventilatoria? Los van a encontrar con una dificultad ventilatoria como una dificultad respiratoria. En realidad, lo que se altera es la ventilación. ¿No? Ventilatoria. Lo que observamos nosotros son los movimientos del tórax para entrar y sacar aire. Y eso se llama, entre todos los otros procesos, se llama ventilación. Por eso se les coloco una dificultad ventilatoria que ustedes van a encontrar, no quiero que es una dificultad respiratoria. Pero recuerden que la respiración es algo que sucede en las células. El uso final de ese oxígeno. Entonces podemos encontrar que el paciente utiliza la musculatura accesoria de la ventilación, con pectorales, ¿no? Está utilizando musculatura que generalmente usamos para la ventilación. Sí, sí. Se duele por el uso de la musculatura del cuello. Se ponen todo, aparte todo, y abrirlo para que entre aire. ¿Tienes asma? Y después te duele. Después te duele. Es mucho esfuerzo. Es que es mucho esfuerzo y eso sucede cuando ese diafragma ya se agotó, se cansó. Y además, en una crisis de asma, hay atrapamiento aéreo, que atrapa aire en el pulmón. Yo tengo el pulmón con más aire que lo normal, bajan, baja la cultura diafragmática y el diafragma con la cultura bajada no puede traicionar normalmente para hacer su trabajo. Entonces empieza a utilizar la musculatura accesoria. Además que se fatiga el diafragma también. ¿Sí? Además que estoy entrando mal aire. Estoy haciendo una mala hematosis muy fuerte. Esos pobres músculos tienen que trabajar y se fatiga, es como que se hicieran pesas. Entonces después duele. La utilización de la musculatura accesoria, la inclinación tóraco-abdominal, la respiración paradójica, que es esto cuando inspira, ¿sí? Se ve que se expande el pecho
según el respaldo. El tiraje subcostal, tiraje intercostal diferimos, el esternocostal y estridor. Observe Nuestra Señora. Está utilizando la musculatura accessoria. Está en una guardia esperando ser atendida. O sea, fue atendida por esta camisa limpia. Utilización de musculatura accesoria. Hay tiraje también, ¿sí? Supraesternal tiraje, supraclavicular. Acá nos alcanza a observar por el camisolín. ¿Sí? ¿Ah? Respiración paradójica. Cuando inspira, se succiona tanto las vísceras como al abdomen, porque ese diafragma está que no puede trabajar. ¿Está? Tiraje subcostal. Espacio intercostal. Bien. Es indicativo del esfuerzo que está haciendo para meter el aire, seguramente con obstrucción a las vías aéreas. Tal el esfuerzo que tiene que hacer para entrar el aire, genera aleteo nasal. La actividad también es una dificultad ventilatoria. Cuando inspira, estridor. Tuvieron un ruido de las vías aéreas superiores. ¿Por qué se les ocurre? ¿Qué hace ese ruido? ¿Mm? Por una obstrucción de la vía aérea. ¿No? Ya sea por una obstrucción de la vía aérea, hay una inflamación. ¿Mm? O porque hay un objeto, ¿no? Cuidado. Lo importante es poder
detectar bien cuál es el momento que inspira y escuchar el ruido del mismo. Bien. Entonces, estos son todos los signos de dificultad ventilatoria. ¿Quiénes cursan salud colectiva acá? ¿Vos no? Pues sí. Bueno, salud colectiva hoy justamente tienen un material para trabajar con una estrategia, que es la estrategia de atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia y EPI, y hoy vamos a trabajar justamente eso, muy grande toda la estrategia, y nosotros vamos a desarrollar lo que es signo de peligro en general, y luego los signos de dificultad ventilatoria. Si un niño tiene dificultad para respirar. Y en eso van a repasar estos videos, hay una escala de clasificación y de toma de decisiones en función de dónde se clasifica el niño con esta dificultad para respirar, por ejemplo, y van a resolver unos casos. Y van a tener estos videos de IEPI para repasar eso. Dolor torácico. Sí, es verdad. Hay muchas causas, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las causas del dolor torácico? También vimos que se puede causa del dolor torácico. Bueno, el corazón, puede tener una causa cardíaca. Lo voy a doler por una causa cardíaca y las causas cardíacas pueden ser a su vez por qué. El corazón es un músculo. Como tal tiene una irrigación. Entonces, las arterias que irrigaban el corazón, las coronarias no llevan aporte suficiente de sangre al músculo cardíaco. Cuando yo no tengo el aporte suficiente de sangre de oxígeno, tengo una isquemia. Que me duele. Entonces, yo puedo tener un cuadro clínico de angina de pecho, aunque tenga una transitoria, ¿sí? Que trabaja pocos minutos más, o puedo tener una isquemia más grave, tener un agudo miocardio. Entonces eso va a producir un dolor de tórax de origen cardiovascular. Pero nosotros estamos hablando del aparato. No, vamos a centrar hoy, la clase que viene, vamos a volver a la parte cardiovascular. Pero vamos a centrar en lo respiratorio. Entonces, ¿cómo se clasifica el dolor? Preguntamos qué es lo que duele, ¿no? Con respecto a la parte respiratoria, ¿qué creen ustedes que duele? ¿No duele? El pulmón no duele. El pulmón no duele. Y la pleura que cubre el pulmón, la pleura visceral, tampoco duele. Porque no tienen receptor, no tienen terminaciones nerviosas. La pleura parietal, en cambio, sí duele. La pleura parietal está muy rica y notada con receptores para el dolor y duele. Entonces, cuando yo tenga una patología respiratoria, ¿sí? Que me afecte la pleura parietal, una pleuritis, ¿sí? Un derrame pleural incipiente, porque ya después cuando el derrame, cuando hay mucho líquido entre las dos pleuras, ya no duele. Cuando tengo una inflamación en la pleuritis, voy a tener dolor, que va a ser un dolor de puntada de costado. Y generalmente esos dolores acompañan en las neumonías, con esas pleuritis incipientes, que acompañan, por ejemplo, cuando hay alguna patología neoplástica, ¿sí? O una neoplasia de la misma pleura. Puede tener un cáncer de las mismas, un mesopeloma, por ejemplo, de las mismas pleuras. También pueden doler las pleuras diafragmáticas, las pleuras de parte del diafragma, esofágicas, también la zona del esófago duele. También puede doler parte del tórax, ¿no? Puede doler tanto la piel como la parte musculoesquelética, ¿sí? El dolor somático, recuerden que es quemante, ¿sí? Se exacerba con el movimiento, que es bien localizado, ¿sí? Cosas que pueden provocar dolor, la condritis, ¿sí? La unión, digamos, de la costilla en el esternón, la unión con metastales, eso puede provocar dolor, la primera de la tercera generalmente, ¿sí? Las estructuras vasculares o viscerales, sobre todo en el estudio también pueden provocar dolor, ¿sí? No siempre tenemos una patología que justifique el dolor en el tórax, el dolor de pecho, muchas veces tiene un dolor emocional, un dolor psicógeno,
Fíjense que solo de todos los dolores que se consultan, el 10% corresponden a una hernia miocárdica, la esofágica por flujo, y solamente nada de noche cuando el paciente fue. El herpes zóster, el virus de la varicela, como varicela, el virus queda ahí, no se nos va. En algún momento, por alguna circunstancia inmunológica atravesando, podemos tener el herpes zóster. ¿Se acuerdan lo que era el herpes zóster? Comúnmente llamada ¿quiero nombrar la culebrilla? ¿Sí? Bueno, la culebrilla es término así, vulgar, popular, del herpes zóster. O sea, el herpes zóster aparece dolor, un dolor como el cinturón, porque sigue el recorrido de los nervios que van a ir por debajo de la costilla. Al final, entonces, este dolor aparece y posteriormente aparecen las vesículas, como unas ampollitas, unas ampollitas con líquido. Y eso es el herpes zóster. Es muy doloroso, entonces, bueno, puede haber dolor. Una causa de dolor agudo del tórax son los neumotórax. ¿Recuerdan? Neumotórax. Había clasificamos de distintos modos el neumotórax. Había un neumotórax espontáneo, que se da generalmente en jóvenes, varones, altos, ¿sí? Y uno de los síntomas principales, más allá de la disnea, que va a suscitar dependiendo la magnitud del neumotórax, es dolor. Un dolor. Bien. Tenemos otros tipos de dolor, bueno, lo de la colitis en la primera, segunda y tercera periodo costal, que se llama síndrome de Tietze. También tenemos otros síndromes, que sería Coli, que se da en el extremo distal de las costillas flotantes, en dolores físicos sobre todo la palpación, incrementa sensibilidad, el herpes zóster, y este síndrome ápico vertebral o de Ponto-Tobías, es un tumor, ¿sí? Es un tumor, se ubica en el ápice del pulmón, más allá de los trastornos que tengan el mismo tumor, compromete al plexo braquial y provoca muchísimo dolor. Bien, cianosis. Algo hablamos de cianosis, orden el valor, que es cuando yo tengo un aumento de la hemoglobina reducida en la sangre capilar, por arriba de los 5 miligramos por decilitro, ¿sí? Yo puedo tener generalizada o localizada, por ejemplo, localizada en un pie, ¿sí? Por ejemplo, acompaña mucho a varices, la cianosis, ¿sí? En varices tenemos esa dilatación de la pared de la vena con la coagulación y demás. Entonces también tenemos un alentecimiento en la circulación sanguínea, eso hace que haya más extracción de oxígeno y entonces aumenta la cantidad de hemoglobina reducida en la sangre capilar y entonces se ve ese color azulado en la piel. Esto puede ser una causa periférica y de una cianosis localizada. Y es generalizada, ¿sí? Cuando tengo presiones en el lóbulo de la oreja, la nariz, los labios, la mucosa yugal o lingual, en las extremidades, los dedos y los lechos de los pies. Los mecanismos de producción, ya dijimos que podía ser central o periférica, la mixta, algunos dicen que no existe, ¿sí? Hay distintas ideas sobre la clasificación de la cianosis mixta, ¿sí? Que sea cardíaca global, podemos tener esta cianosis mixta, pero algunos la denominan, la ponen dentro de la central. Central, entonces, cuando sale del corazón ya insaturada, porque yo tengo un problema a nivel respiratorio que no saturo bien, o tengo un problema a nivel del corazón que tengo una unión anómala. Por ejemplo, en las enfermedades congénitas del corazón, tengo una alteración del corazón, o porque no se cierran ciertos lugares que deberían cerrarse una vez que se nace, ¿sí? O se queda un conducto arteriovenoso que debe cerrarse después del nacimiento, no sucede, entonces ahí yo puedo tener, por ejemplo, o el agujero oval, que se va a pasar, primero va a pasar sangre al izquierdo, al derecho, pero va a llegar un momento que va a estar la sensación de volumen, entonces va a empezar a pasar del derecho al izquierdo, ¿ya? A pasar sangre insaturada
al lado izquierdo y va a pasar a la aorta ya la sangre con el mayor nivel. Hay otras enfermedades, de Fallot, y otras enfermedades de cardiopatía congénita que también usan con cianosis desde el nacimiento. Entonces acá tenemos una cianosis, ¿sí?, en las mucosas, en el labio, en las extremidades de los dedos. Cuando es en las extremidades de los dedos dice acro. Esto es una exageración de cianosis. Y pasamos a la semiología del aparato respiratorio. En la semiología, bueno, no sé si vamos a tener mucho tiempo para hacer taller, pero si vemos el video. En la semiología seguimos los mismos pasos que en toda semiología. Empezamos por la anamnesis, seguimos por percusión y auscultación. ¿Se acuerdan que en el aparato lineal, la parte locomotor, no vimos clase percusión ni auscultación porque no carece de utilidad semiológica. Acá lo recuperamos. Y percusión es lo que veo, la percusión es lo que toco y veo, ¿sí? La percusión genero, hago golpes para generar ciertos sonidos, y me cuente ese sonido bajo esas estructuras, y la auscultación. La anamnesis. La anamnesis sigue los estudios de cualquier anamnesis. Hay algunas cuestiones particulares que tenemos que preguntar cuando hablamos de patologías del aparato respiratorio. Una de ellas es hábitos tóxicos, sobre todo tabaco. También que preguntar por el uso de drogas, por el uso de alcohol y demás. Pero especialmente el hábito del tabaco. Dijimos que sacábamos un índice, que era el índice paquetes años, y voy a tener el número de paquetes que se fuma cada día por el número de años que he estado fumando sobre 20, que es la cantidad de cigarrillos que tiene cada paquete. ¿Verdad? Y algunos ejercicios para que ustedes hagan. ¿Sí? Los viajes recientes son muy importantes, sobre todo por posibles infecciones que traemos de otro lado, de otro continente, tan importante cuando fue lo del COVID, ¿no? Antes las pestes, por así decirlo, como se llamaban, viajaban en barco y demoraban unos cuantos meses y llegar, ahora llegan en horas, ¿sí? Con los aviones. Si hay algún antecedente patológico, también tenemos que preguntar si ha tenido otras patologías. Por ejemplo, si tenemos un paciente que se sospecha que tiene un asma bronquial, va a ser importante que tenga rinitis, rinitis, eczema, ¿sí? Eso nos va a ayudar, por ejemplo, a la orientación de un asma alérgica. Los antecedentes familiares también, seguimos con el caso del asma. Generalmente hay una causa, una hipersensibilidad tipo 1, hay un trasfondo genético, a ver si en la familia hay otras personas, o con rinitis, ¿sí? También los antecedentes genéticos, familiares, el páncreas tiene un componente genético importante en la enfermedad de cáncer, ¿sí? La somnolencia diurna, ¿sí? Tiene que ver con lo que son las apneas obstructivas durante el sueño. Las personas que tienen muchas apneas durante el sueño, generalmente son pacientes con obesidad y son muy roncadores. Este paciente interrumpe su normal respiración con muchos episodios de apnea y luego tiene somnolencia diurna. Hoy en día, ¿no?, se trabaja con todo lo que es CPAP, tiene muy buena evolución. La ocupación y los antecedentes laborales también son importantes, ¿sí? Depende de donde yo trabaje, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades como el asma bronquial del panadero, por una reacción al trigo. Con los pacientes, ¿se acuerdan que vimos esto? Sí. Lo mismo, la asbestosis. Lo vimos cuando hablamos de enfermedades que tenían que ver, las enfermedades intersticiales del pulmón, que antiguamente se llamaban fibrosis pulmonares. Son los pacientes que trabajan en las minas, con afectos, con fibras, con silicio. Ese tipo de cosas, estas fibras provocan una reacción inflamatoria dentro del pulmón y conducen a fibrosis pulmonar. Entonces sí que es importante donde se trabaja, ¿no? Porque a veces tiene repercusión en la salud pulmonar respiratoria. ¿Vemos el video? Es largo. ¿Está? Está hermoso.